Después de haber escuchado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, reiterando el desmentido que hacía ayer aquí en la SER, en Hora 25, el ministro Álvarez, después de que la portavoz de la Casa Blanca dijera que había habido una corrección en la actitud de España, hablando de colaboración militar entre España y Estados Unidos, lo negó tajantemente ayer Álvarez, lo acaba de negar tajantemente ahora la ministra de Defensa, insistiendo en que no se van a usar las bases de Rota y de Morón. Aroca. Bueno, lo primero que tengo que decir es que a partir de ahora, en las próximas encuestas que se publican de vez en cuando, la ministra Robles ya no va a ser la más valorada por la derecha. Eso estoy absolutamente convencido. Es más que probable que sea conocida en distintos mentideros derechosos o de la derechura como la ministra del no a la guerra. Creo que hoy ha sido especialmente contundente, pero al mismo tiempo que ha sido contundente y pedagógica en lo que es el ámbito de su competencia, es decir, la defensa, también ha sido ciertamente diplomática, porque ha sido exquisita a la hora de hablar de la iniciativa de la portavoz de la Casa Blanca. Ella no ha dicho lo que yo voy a decir, y lo que yo voy a decir, y digo que ella es muy diplomática para no decirlo, es que en el Ejecutivo del señor Trump está cundiendo una nerviosera importante porque las cosas no le salen. Y no solamente no le salen, sino que, como ha dicho nuestro corresponsal en Estados Unidos, ahora mismo el señor Trump y su equipo están más mirando adentro de Estados Unidos que fuera. Hasta ese punto llega su irresponsabilidad, porque lo que más teme es la reacción global que está habiendo dentro de los Estados Unidos, incluso dentro del movimiento MAGA, en contra de la guerra. Ellos son conscientes que Trump se ha equivocado. Trump se ha equivocado en dos aspectos. Uno, en amenazar con, represalias comerciales y económicas contra España, porque la respuesta de la Unión Europea es contundente. Al mismo tiempo aprovecho de decir con cierta alarma el desconocimiento que hay en Estados Unidos de las realidades que hay fuera de los Estados Unidos. Desconocen absolutamente qué es lo que es la Unión Europea, qué es la política comercial común, la política aduanera común. No saben absolutamente de nada y hablan como si fuera aquello, yo qué sé, el patio de unos vecinos. Y el segundo asunto, que alguna información tengo, pero como no soy periodista no puedo informar, a mí me consta que una de las preocupaciones que tienen ahora mismo de cara a las elecciones de medio término en noviembre es que a España se le pudiera ocurrir, esto es una hipótesis, en el mes de mayo, incluso antes del mes de mayo, pues empezar a decir que el acuerdo sobre el uso de las bases de utilización conjunta en territorio andaluz, español, pues deben de ser revisadas. Claro, eso produce pánico dentro del Pentágono y dentro de los observadores militares y geopolíticos de Estados Unidos. Estados Unidos, hoy por hoy, no puede prescindir ni de Rota ni de Morón. Y le daría pánico electoral, en este caso, volvemos al egoísmo del señor Trump, el que el gobierno de España se plantease siquiera, no denunciar el acuerdo, siquiera la negociación de las condiciones de las estancias militares, tanto en la base de Morón como en la base de Rota. Mira, sobre el desconcierto que hablas en el interior de Estados Unidos, es que ayer estuve siguiendo la rueda de prensa de Caroline Levitt, a las preguntas insistentes de los periodistas sobre el objetivo de la guerra, sobre el porqué, sobre la duración, las respuestas fueron de una vaguedad, por no decir de una frivolidad en algunas ocasiones, incapaces de explicar incluso la propia respuesta que da a la cooperación militar, que se la pregunta a un periodista, la relación con España, dice, entiendo que va a haber una cooperación militar, es decir, que no tiene conocimiento de lo que está pasando. Luego vuelvo contigo. Decir un mitis solamente decir que el señor Trump y todo su equipo no tiene ni puñetera idea de dónde está ni Rota ni Morón de la Frontera. Josep. No, hay una cosa que es evidente, ¿no? Trump ha construido toda su historia sobre un principio que las cosas no son lo que son, sino lo que él dice. Y cuando es evidente que la realidad contradice sus discursos, pues evidentemente queda en una situación incómoda, que él es incapaz de asumir o de percibir, porque forma parte de la locura. Es decir, yo creo que Trump ha puesto sobre la mesa una experiencia límite de lo que es la pérdida de sentido de los límites ejerciendo el poder. Y creer que todo es posible, que se lo puede permitir todo, pero además con el engaño de que para conseguir cualquier cosa solo hay una vía, que la violencia. Y la suma de estas dos cosas genera una situación que explica
de un cierto modo la huida hacia adelante de Trump, que es que está en una situación extraordinariamente difícil en su país. Hay señales evidentes de que puede tener problemas tanto parlamentarios como en la opinión pública, donde cae en picado y su notoriedad, digamos, ¿no? Y es evidente que las próximas elecciones de medio término le preocupan extraordinariamente, porque tal como están las cosas pueden marcar ya su rumbo de salida. Claro, el resto lo que de mandato. Pero es claro, un personaje como este se permite hacer cualquier cosa si cree que esto le va a beneficiar, con un elemento agravante, que es que cualquier idea de verdad o mentira desaparece, porque de la misma manera que hace una cosa, hace la contraria al día siguiente. Y esto y no además, hay nadie que lo soporte. Y además, Josep, se permite hacer cualquier cosa, incluso una ilegalidad. Incluso sí, para él las normas no existen. Es que para él la legalidad no existe, solo existe la violencia. Elisa. Sí, no, yo creo que lo primero, efectivamente, con respecto a Trump está claro, las normas no existen, los límites no existen. Cuando, por ejemplo, el Tribunal Supremo pone límites, pues la reacción es esto es una pandilla de gente que va contra mí. Ese es el perfil, ¿no? Por cierto, aprovecho para recomendar, si no lo habéis visto, el documental sobre Orwell, porque de verdad que es muy, muy llamativo cómo las cosas que él dijo en 1984 están pasando ahora. Pero dicho eso, y luego el sentido de la realidad es ninguno, pero yo lo que no tengo tan claro es, digamos, que a él esto efectivamente internamente tiene mucha contestación. A diferencia de Bush Jr., no tiene la opinión pública americana detrás, no tiene el Congreso detrás, por supuesto no tiene la legalidad internacional, eso no hace ni decirlo, pero no tengo tan claro que esto al final a él no le vaya funcionando. Él lleva ganadas, ¿no? 7 guerras, no, ha puesto paz en 7 países, es una cosa absolutamente desatada y lejana de la realidad. Y por supuesto lo que diga la portavoz puede ser cualquier cosa, en eso estamos de acuerdo, ¿no? También una cosa muy importante, no está rodeado de gente que sepa, y cuando la gente sabe, como los del Pentágono, pasa de ellos. Es decir, es que estamos en manos de una persona que ni siquiera tiene alrededor un equipo, un staff mínimamente serio, vamos a decirlo así, con lo cual, claro, puede pasar cualquier cosa y ojalá que me equivoque, pero esto tiene muy mala pinta. Pero sí quería hacer una reflexión sobre lo que ocurre en España. Yo creo que hay algo que ha apuntado la ministra de Defensa que es muy claro. O sea, una cosa es la parte ofensiva, está claro, las bases no se van a utilizar para ataques y yo creo que eso está claro, pero claro, tú tienes una parte defensiva, lógicamente. Y yo lo que no veo tan claro, y quizá eso lo que pueda dar lugar a cierta confusión, es que sea tan fácil de deslindar. Es decir, si a ti te atacan como miembro de la OTAN, como miembro de la Unión Europea, o en una misión de la ONU, lógicamente no solo te vas a defender, sino a lo mejor puedes atacar. Lo digo por el tema del misil en Turquía, ¿no? Por tanto, deslindar eso, que es evidente, las bases no, pero todo lo demás vamos a colaborar, somos un miembro de la OTAN, pues es que, claro, la guerra es una cosa muy, digamos, compleja y confusa, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que también puede tener cierta... como te diría, cierta explicación que tú por un lado digas esto y por otro lado se perciba que tú estás colaborando porque estás colaborando, como es lógico, con tus aliados. Dejadme que escuchemos todos una reflexión que dejaba también ayer aquí en Hora 25 Arantxa González Laya, la que fue ministra de Exteriores de España, sobre la manera de actuar, la manera de hacer, la manera de tomar decisiones por parte de la administración Trump. Bueno, lo primero es que nada de lo que está ocurriendo responde a los cánones tradicionales de las relaciones diplomáticas o de las relaciones entre países. Y creo que hay que entender que el caos es el método. Y esto es lo que está ocurriendo y esto es lo que vemos desplegarse constantemente. Esta no es el primer líder de un gobierno europeo que sufre los embates del presidente de los Estados Unidos. Esto le ocurrió, recordemos, al presidente de Ucrania, a Zelensky. Esto le ha ocurrido a la primera ministra de Dinamarca con el asunto de Groenlandia. Esto le está ocurriendo también al primer ministro del Reino Unido. Y, por supuesto, le está ocurriendo al presidente del gobierno de España. Y lo que tienen en común todos estos casos es no plegarse a la voluntad, a la brutalidad, a la imposición de un presidente de los Estados Unidos. El caos es el método. Esta es la reflexión que dejaba aquí Arantxa González Laya. Pero, Oroca, tú querías hablar después de que hubiera comentado Elisa sobre la posibilidad y que se abre el gobierno de España a ello, a mandar algún tipo de efectivo para defender Chipre, y ella decía, es difícil deslindar lo defensivo de lo ofensivo. Bueno, yo creo que no, que es fácil desde el punto de vista, no digo que no sea complejo,
Digo que es fácil si uno se atiene a los textos. El acuerdo hispanoamericano distingue perfectamente lo bilateral y lo multilateral entre los propios intereses españoles y la defensa de la propia soberanía española, que también está contenida en esos acuerdos con Estados Unidos. Pero en cualquier caso, siendo la situación realmente compleja, el diccionario de la Real Academia de la Lengua no lo es, porque distingue perfectamente entre agresión y defensa. Por tanto, eso es la primera idea que tenemos que tener todo, qué es una agresión y qué es una defensa. Y evidentemente quien está agrediendo ahora mismo y quien inició la agresión son Estados Unidos y Israel. Y el resto aporta complejidad. El caso de Chipre es precisamente el laboratorio más complejo de la situación que hay. Porque fijaros una cosa, Chipre, un país dividido, por cierto, entre dos países, entre otros por un país de la OTAN, Chipre no pertenece a la OTAN. Pero sin embargo tiene dos bases de soberanía británicas. Al ser bases de soberanía británica, no son como las españolas, que son soberanía española, no, son de soberanía británica. Al ser de soberanía británica, no es territorio de Chipre. Y aquí empieza la complejidad. ¿Qué defienden los europeos? Por ejemplo, los franceses, que ya están yendo para allá, los griegos, los españoles eventualmente, defienden los intereses de un país de la Unión Europea, que tiene un mecanismo de defensa común, que es el artículo 42.7. En este sentido el Reino Unido no está dentro de la Unión Europea. No, estoy diciendo, no, pero digo que Sí. Eso aporta más complejidad, porque siendo base soberana y perteneciendo a la OTAN, no pertenecen a la Unión Europea. Pero el resto de los países dice que van a defender los intereses de Chipre, que eventualmente fuera atacado, que de momento no lo ha sido. Y digo yo, para eso hay un mecanismo dentro de la Unión Europea, que es el artículo 42.7, que la señora Ursula von der Leyen ha dicho que no activa, entre otras cosas porque probablemente la unanimidad no lo permita. Ahí está la gran complejidad de todo. Y vuelvo a insistir que lo verdaderamente importante es distinguir entre agresión y defensa. Europa, incluida España, tiene derecho a participar en los mecanismos de defensa y que yo sepa hasta ahora ni Francia, ni Grecia, ni ningún otro país de los que han decidido mandar tropas a las aguas o al territorio chipriota han dicho que su intención sea atacar, sino simplemente estar prevenido por si el conflicto se agudizase y estuviera en peligro una parte del territorio europeo. Y vuelvo a insistir que no son las bases de soberanía de Akrotiri y de Kelia, que son territorios soberanos del Reino Unido, Ramoneda, de la Gran Bretaña. No, es que Trump está cambiando las reglas del juego en muchas direcciones y en muchos territorios, ¿no? Y al imponer esta especie de idea de que las cosas solo se resuelven con la violencia, con la guerra, pues está presionando mucho, ¿no? Pero a mí me parece interesante no perder de vista las consecuencias que esto puede tener, por ejemplo, concretamente en el caso español. Es decir, es evidente que Pedro Sánchez ha visto que caía una oportunidad y que se va a apuntar a esta oportunidad. En este momento una cosa podemos decir, que Trump te ataque te da votos, que Trump te ataque es un valor y por tanto él este valor lo tiene conseguido en el Estadio Supremo, ¿no? Y independientemente de la intención fundada y que a mí me parece positiva de negarse a participar en una vía ofensiva en una guerra como esta y por tanto llevar la defensa militar europea más allá de lo razonable, creo que, y por eso, digamos, está haciendo en este momento la presencia pública, Sánchez se ha dado cuenta de que tiene una doble oportunidad. Es decir, que es la oportunidad de en esta coyuntura reconstruir lo que ya parecía destinado a una jubilación, que es su futuro dentro de la política española, y que ahora hay señales, entre otras cosas, hay que decirlo todo, por la dificultad, la lentitud y la falta de creatividad del PP de Feijóo, pues hay en este momento algo que suena y que parece que sí, que puede darle un cierto revuelo, y tal como están las cosas, no descarta unas elecciones competitivas dentro de pronto en la que los socialistas tengan las cartas que ahora no parecen tener, pero hay otra parte del envite de Sánchez, que es que si finalmente queda aquí fuera de juego, se está ganando un puesto importante en Europa. Y creo que este es un elemento... Ahora iremos a ello, que iremos a la intervención de ayer de Pedro Sánchez y a la reacción del PP. Elisa, y cerramos esto. Por cerrar un poco, lo que dice yo creo que Javier está muy bien la RAE, pero luego la realidad, como tú mismo has dicho y has explicado fenomenal, es mucho más compleja. Y a mí lo que sí que me parece es que
si tú, por ejemplo, como ha hecho la ministra, el ministro de Exteriores, te pones como muy exquisito, enseguida te van a decir, oiga, pero usted ha hecho esto, usted ha hecho lo otro, porque va a ser muy difícil en la realidad, no en el diccionario, ese deslinde. Dicho eso, también quería añadir una cosa que me parece importante, ¿no? Los términos de política interna lo ha explicado muy bien Josep. También son términos de política interna para Donald Trump, es decir, aquí todo el mundo juega, lógicamente, a política doméstica. Pero Trump está a la desesperada. No, pero quiero decir que aquí hay un componente de política doméstica obvio y que efectivamente es una suerte, ¿no? Que Trump te ataque, porque eso evidentemente te da votos en tu casa, porque efectivamente en España el sentimiento anti-Trump es muy mayoritario. Pero sí quería añadir otra cosa que has mencionado tú en la entrevista con Margarita Robles, que es que, vale, la oposición es torpísima, lo he dicho 1000 veces, pero claro, no deja de ser bastante, digamos, a mi juicio, poco, ¿cómo diría? No me gusta que tú que hagas una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa, porque tú no eres un presidente elegido directamente, eres un presidente que te eligen en el Parlamento, y a mí sí me parece que es fundamental, aunque luego te manden a paseo, hablar con el líder de la oposición, es más, hablar con todas las fuerzas en el Parlamento en un caso tan grave.